A ver si os suena esto. Vais por la calle y... ¡Ey, guapo! Te giras, ¡oh! Tremendo dolor que te ha dado en el cuello y encima no eres tú el guapo, han llamado a otro. Bueno, que no cunda el pánico. Sé que hoy has quedado, hay cenita y no quieres perdértela. Tienes que ir a la compra, recoger los niños, tienes que hacer un montón de cosas y un dolor no se va a cargar la cenita del jueves. Bien, acompáñame porque en 4 fases vamos a hacer que tu cuello vaya como un reloj suizo. Primera fase. ¿Dónde tenemos el dolor? Pues mirad, chicos, vamos a localizar el dolor, giramos el cuello y nos da un trayazo donde os he dicho. Y ahora cada vez que giráis, estáis limitado. Bien, pues lo que vamos a hacer es poner una fuente de calor, que es tan sencillo como estos parches, que ya sabéis que me gustan mucho, porque una vez lo aplicamos podemos seguir con nuestra vida cotidiana, moviéndonos e incluso haciendo ejercicios. Vamos a girarnos un poquito, aplicamos, miramos al frente y mirad, los parchecitos, cómo se adaptan de bien, mirar cómo nos podemos mover, flexionar el cuello, irnos para cualquier lado y ya nos está dando calorcito continuo durante al menos 8 horas para que nuestro cuello no entre en frío y no se bloquee. Ya sabéis que soy muy fan de estos parches porque nos dan un calor continuo, profundo y sin medicamentos. Encima te lo pones y puedes moverte con total naturalidad, son muy cómodos. Gracias a sus células liberan un calor de 40 grados de una forma continua y su forma ergonómica nos permite beneficiarnos de hasta 16 horas de alivio de dolor. Segunda fase. ¿Cuáles son los síntomas de una cervicalgia? El dolor nace en el cuello que puede irradiar al hombro. Nos puede doler la cabeza, nos puede doler la cara, nos puede incluso dar vértigos y mareos. Y algo que tenemos que hacer para mantener nuestro cuello en caliente y llegar al final del día, a esa cenita que hemos prometido con los colegas o las colegas, es movilización. Vamos a empezar a hacer una flexoextensión suavecita durante al menos 2 series de 10, ¿de acuerdo? Si echamos el cuello muy hacia atrás y duele, ese será el límite y no llegaremos más allá y trabajaremos siempre por debajo del rango de dolor. Esto es muy importante. Con esto flexibilizamos y oxigenamos la musculatura. Siguiente ejercicio, tan sencillo como tener un poquito de protección de mentón con doble mentón, oreja al hombro, iremos a izquierda, muy cortito, a la derecha, izquierda, derecha. Esto lo podemos hacer varias veces al día, nada más levantarnos, a mitad del día, a la hora de comer y luego por la tarde antes de la cenita. Cuando hayamos hecho 2 series de lateralización izquierda y derecha por debajo del rango de dolor, lo que vamos a hacer es una rotación, protegiendo un poquito el mentón, siempre izquierda, derecha. Aquí siempre va a haber una rotación más limitada. Vas a mirar hacia un lado y te va a doler más y hacia el otro te va a doler menos. Vete por debajo del rango del dolor y moviliza, no quedándote todo el rato en una posición de trabajo porque eso es lo que te va a paralizar. Por último, vamos a hacer leves círculos. Cuando pedimos círculos son muy pequeñitos porque aquí estamos combinando todos los ejercicios. Primero círculos hacia la derecha y cambiamos círculos hacia la izquierda o sentido de las manillas de reloj o en contra de las manillas de reloj. Tercera fase para aliviar nuestro dolor cervical. Ya hemos hecho una movilidad y hemos localizado el punto de dolor, ¿de acuerdo? Pero muchas veces me preguntáis ¿cuándo realmente es grave una cervicalgia? Si tenéis problemas al tragar, tenéis problemas de vértigos que no podéis ni estar de pie, tenéis un problema incluso a la hora de tragar, os duele el cuello, tenemos que ir rápidamente al médico. No nos ponemos a hacer estos ejercicios, vamos rápidamente al médico. Dicho esto, tenemos nuestro punto localizado. Vamos a utilizar una pelota de tenis para hacer una inhibición del dolor, una compresión, ¿de acuerdo? Por técnica de Jones, que se llama. ¿Por qué utilizamos una pelota de tenis? Porque va a ser mucho más fácil que localizar con el dedo, a veces las uñas, a veces no sabemos incidir bien. Esto es algo uniforme que vamos a poder utilizar que nos va a venir muy bien. Tan sencillo como colocar encima del dolor la pelota de tenis y con una manita cruzada, no con la misma del brazo, ¿vale? Vamos a hacer presión. El dolor se va a desarrollar. Oh, me duele, me duele, me duele. Ese es el punto. Y ahora lo que vamos a hacer es acortar la musculatura girando un poquito y llevando la oreja al hombro. Así lo que vamos a hacer es un acortamiento. Y esta técnica la vamos a utilizar durante al menos 90 segundos, que va a hacer que inhibamos nuestra zona de dolor. Esta disciplina nació en 1955 de la mano del osteópata norteamericano Lawrence Young. Fue este especialista quien observó la utilidad de las posiciones corporales a la hora de minimizar los puntos de dolor muscular. En una de sus sesiones comprobó que la colocación de la persona que recibía su técnica podía minimizar las molestias musculares.
Esta técnica de 90 segundos nació en sus primeros tratamientos, agárrate, con una posición de presión sostenida de nada más y nada menos de 20 minutos. Cuarta fase. Pero antes, ¿cuánto tarda una cervicalgia en curarse? 3 escalones, chicos. Si es algo tremendamente sencillo, con un poco de tratamiento y ejercicios, en 1 semana, 2 semanas lo tenemos. Si es algo un poco más moderado, sí que nos puede tardar 1 mesecito, 2 mesecitos en estar del todo bien. Cuando hay accidentes graves, cuando hay caídas, cuando hay esguinces cervicales, nos podemos ir fácilmente 3-6 meses de patología si no la tratamos y si no le hacemos caso, e incluso años si no haces nada. Vamos con una serie de estiramientos, algo que, como os he dicho, tenemos que hacer varias veces al día, siempre por debajo del dolor, sin hacernos daño, y al menos mantener estas posiciones que os voy a describir durante 30-40 segundos, de 20 a 40 segundos, siempre suelo decir. Como tenemos nuestro dolor localizado a la derecha, vamos a hacer primero una técnica de doble mentón. Entonces, esta mano reposa en la nuca y esta va a hacer una pincita ayudándonos a llevar el mentón hacia atrás. Así estamos estirando toda la parte posterior del cuello. Incluso llegada a esta posición puedes hacer un poquito más hacia abajo y meternos un poquito más en zona dorsal, que va íntimamente relacionada con el cuello. Esta posición la vamos a mantener, como os digo, 20-40 segundos 2 veces. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a enfocar con nuestra barbilla y nuestra cara hacia la axila contraria y vamos a dejar caer nuestra cabeza con este apoyo de brazo para que sume un poquito de peso a ese cuello. Vamos a estirar las fibras, digamos, antes más posteriores, ahora un poquito más oblicuas. 2 series de 40 segundos. Y por último vamos a pasar nuestra mano totalmente lateral y vamos a llevar la oreja al hombro contrario, haciendo un movimiento lateral. Recordar, si duele, frenar un poco. La sensación de estiramiento es buena, la sensación de estiramiento con dolor no es buena. En el momento que estamos manteniendo esa posición 20-40 segundos, nuestro cuerpo va a restar fuerza a ese músculo y nos va a tener el cuello equilibrado con todas las acciones, todas las fases que hemos venido haciendo hasta la 4ª fase, que os lo estoy mostrando. Pregunta mega importante: ¿cómo se quita una cervicalgia? Nos dejáis cientos de comentarios preguntando esto. Pues haciendo lo que os he dicho, aplicar calor, movilidad, estiramientos, una estrategia que te venga bien, que puedas hacer varias veces al día. ¿Que tienes dudas? Acude al médico, por favor. ¿Que tienes ganas de que te trate? Pues te vienes a mi clínica, te coges una sesión online, que la tenemos en la descripción del vídeo, o vas a tu fisio de confianza. Como siempre os digo, utilizar estas estrategias con cabeza. Podéis llegar al final del día si hacéis las cosas bien y no tenéis que vencer, no os tiene que vencer cualquier dolor de cuello. Como siempre os digo, chicos, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.